¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Que a ver, amigos, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos con nuestro buen amigo y a ver, Beni Aguado. Beni, vengas en buena hora. En buena hora me tengas. Ya hay un tiempo que hablimos y según me estoy acordando ahora, es en el 2017 la primera vez que hablimos. Ama, en ese tiempo hablimos en inglés. Y ahora es nuestra primera entrevista donde estamos hablando en latino. ¿Cuál te está pareciendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? Bueno, te felicito porque tan bellate es muy bueno. La primera vez que nos conocimos no sabías ni un verbo ni esta lengua y ahora, bravo. De verdad Bueno, que mucho. me estoy alegrando de sentirte. Merci mucho, merci mucho. Mucho, ya sabes, ya te recreas y que mucho de cuál me ambesí es por tu laboro y por tu grande ayuda, así que yo sí que te reengracio de corazón. Con mucho placer. Bueno, en primero de todo, ya sabes que siempre a nuestros musafires demandamos que nos cuenten un poquitico de su historia. Ama, tú no eres un forastero en nuestro canal de YouTube y ya tenemos sentidos muchos videos donde nos contas un poquitico de tu familia. Es por esto que para nuestra entrevista de hoy me placería mucho si nos podrías contar un poquitico de esa historia que ainda no tienes contada, de esos recodros de la mancebés de tu familia o de los recodros que partallaron con ti, tu familia. Era una vida muy diferente en la Turquía y en la Grecia en aquella época. Eh, la cultura sefaradí era una cultura viva, vibrante, y mismo cuando yo era chiquitico, era más vibrante de lo que es ahora. Tristemente ya no es. Y yo tuve el mazal, y puede ser la tristeza, de engrandecerme con lo que yo considero la última generación de sefaradíes. Me engrandecí hablando esta lengua, me engrandecí con esta cultura y como ya tengo dicho, fue mi primera lengua. Yo no hablaba nada de inglés. Cuando entré a la escuela no sabía ni un verbo del inglés. Beni, mucha gente que visita nuestro canal de YouTube nos demanda que de ande tiene Beni o de ande tienes este acento tan particular. ¿Sí? A mucha gente le place mucho esta melodía que tiene tu modo de pronunciar o de hablar el latino y seguro ya nos aventimos que es por mor que es Jalis latino. Amamos, placería mucho saber o a sabentarnos de cuál lo crees que es esta melodía, de dónde tienes sentida esta melodía tan especial, tan jalis. Bueno, no sé si la llamaría especial, merci mucho. Eh, en mi familia se hablaba el ladino. Parte de mi familia vino de Grecia y la otra parte vino de la Turquía. Y yo me engrandecí entre muchos sefaradíes que venían de diferentes ciudades. Me engrandecí entre selaniclés que hablaban casi cantando, no gritando, eh, ma, cantaban. Y también me engrandecí con sefaradíes de Turquía. Y puede ser que por esto es una mezclatina el acento mío. Y también nací y me engrandecí aquí y hablo el inglés. Mi educación fue en inglés. Me agradaría pensar que cuando hablo el ladino no lo hablo como lo hablan los americanos, con un acento tan, bueno, yo no decir,
no creo que tengo este acento. Y esto es, me parece, porque fue mi primera lengua que sentí desde que estaba en la cuna. Y mi nona, de bendita memoria, que está en Ganeden, me hablaba solamente en ladino. Y mi papú también solamente en ladino. Con mi madre era ladino y también inglés. Cuando era chiquitico era solo en ladino. Y después, cuando me hice grande, me hablaba en inglés y también en ladino. Y por esto, y también porque me di mucho en ladino. 30 años me di la revista Jerusalén, que era una revista enteramente en judeo-español, escrito en un ladino a la perfección. 30 años de meldar, seguro que vas a tener un buen conocimiento de una lengua, ¿sabes? Siempre es bueno meldar en una lengua para enriquecer el vocabulario. Ujú. Sí, 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 no, seguro, seguro. Y, bueno, no te puedo mandar de hacer am, una muestra, ama, no sé si cuando dijiste que los Saloniclis cantaban el latino, nos podrías mostrar un ejemplo. A ver, a ver si me acuerdo. Eh, eh, ¿Cuál vas a hacer? ¿Cuál estás haciendo? Eh, si es oscuro presto esta noche. Cosa ancina. Yo no soy de Salónica, era cosa ancina. Ah, Te estoy llamando. Ya es hora de comer. Era muy dulce la lengua, como la hablaban, muy dulce. ujú, ujú. Sí, no, no, seguro nos podemos hacer una idea, ¿no? Hacernos una idea de cómo es el sonido. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, ainda en la España, ¿no? En la península ibérica, en Galicia, que mismo la gente dice que tienen un acento que casi es como estar cantando, ¿no? Y Me, me- Los de Turquía también tenían esto de cantar. Por ejemplo, decían, no sabes, no decían no sabes, era no sabes. Eh, Otra lengua tenemos. Era un poco cantando. Ujú. Bueno, sí, Benny, y esto es importante, el modo de pronunciar y la melodía de hablar. Ama, mismo vamos a topar yerricos cuando vamos a hablar, si no nos ambecimos bueno, han de meter el acento.